Con mensajes tan claros como estos se pueden generar cambio y de allí que muchísimas campañas institucionales como lo es esta de la Fundación Hijos del Sol hoy más que nunca son importantísimas para prevenir a nuestros hijos de correr muchísimos peligros al utilizar las redes sociales o pues cualquier otra herramienta en Internet. La solución no es aislarlos, porque lo querramos o no, Internet es parte fundamental en nuestras vidas y pues ellos están creciendo en una sociedad que está marcada por eso. Se incorpora con nosotros Israel Gómez, decíamos que él es estratega de marketing. Muy buenos días, Israel. Buenos días. Y aprovechando este pequeño segmento o video que acabamos de observar, mi pregunta es, ¿la responsabilidad recae únicamente en los padres de proteger a los hijos de los riesgos del Internet? Bueno, como padre te toca ese rol protector a tu hijo. Yo creo que antes tú velabas porque no hablara con un extraño, no se comunicara con gente que no conocía. Hoy exactamente funciona igual en las redes sociales, pero yo creo que la base está no en decirle o censurar qué tipo de información se va a publicar, sino en educarlos de qué manera se consume la información en las redes sociales, desde una verdad o una mentira hasta cualquier propuesta que le hagan en las redes sociales. Y yo creo que a mí siempre me preguntan que qué tipo de campañas me gustaría hacer para los niños, y yo digo, bueno, yo haría campañas para políticos, para consumo de drogas legales, pero nunca para juguetes, por ejemplo. Yo creo que manipular niños es terrible y es una opinión muy propia y personal. Pero yo pienso que la manera está en educar a los niños de qué manera se consume la información en las redes sociales, en las distintas plataformas. Hay datos muy importantes. Por ejemplo, la edad promedio en las redes sociales es 8 años de los niños. Y Instagram tienes que tener 14 años y Facebook 13, y sin embargo el promedio de la edad es 8. Entonces, ya ahí hay algo que a nivel de control de padres, hay algo que está fallando si te apegas a la norma, ¿no? Pero es una realidad. Van a estar en las redes sociales a tu pesar. Entonces, antes de que otro le indique de qué manera va a consumir la información, es preferible involucrarse como padre. Yo estoy muy activo. Yo, de hecho, tengo un montón de redes sociales instaladas en mi celular que no uso, sino las uso solamente para monitorear lo que hace mi hija, por ejemplo, en este caso. Wow. El abogado Luis Linares nos dice a través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb, les recordamos el hashtag o etiqueta que estamos utilizando hoy, Soluciones Seguridad en Redes. La adicción a Internet y las tecnologías de la información y la comunicación afectan el desarrollo cognitivo de los jóvenes. ¿Es esto cierto, doctor? Es muy cierto. Y no solamente la adicción, porque la persona que es adicta a algo no se da cuenta. Por eso es importante la educación, como dice Israel, tanto del niño o del adolescente y del adulto. Porque muchas veces tú niegas que eres adicto a algo y en realidad lo eres. Y existe el otro término que es la hiperconectividad, que no es lo mismo que ser adicto. Hiperconectividad es esos muchachos o los adultos que no pueden vivir sin un celular, pero en un momento no lo tienen y se quedan tranquilos, pero están permanentemente, hablan contigo y bajan. En las clases sucede, en las clases, en la universidad sucede que el profesor está dando clases como solo y los alumnos están mandando fotos, videos, haciendo 20.000 cosas. Entonces, eso es parte de la educación que debemos tener para utilizar esa herramienta de la forma más adecuada. Ahora, pero además yo quiero que ustedes sepan que antes de iniciar el programa, media hora antes, ya esta conversación era bastante interesante. Y entre una de las cosas que pude escuchar entre la interacción que ustedes estaban teniendo, tenía que ver con que una persona que carezca muchas veces de habilidades sociales resulta ser que tiene un alter ego en las redes sociales. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, eso no funciona nada más para los niños. De hecho, las redes sociales cada una tiene una personalidad. En Snapchat, por ejemplo, es alegría todo el tiempo. Es muy raro ver a alguien que no está feliz en
Snapchat, pero en Instagram es una red social totalmente aspiracional. Las mujeres tratan de ser más bellas y los hombres más inteligentes, y eso es una realidad. Entonces hay una especie de alter ego allí que se desarrolla en las redes sociales y obviamente mucho más peligroso para los niños cuando esto no es bien llevado y controlado. Y encontramos, doctor, quizás casos de niños que no sean muy buenos en esto de las habilidades sociales, pero que tengan una inteligencia súper importante y que empleen a través de las redes. Sí, claro, cómo no. Tú te das cuenta en la consulta, el niño que es un poco retraído, que la mamá es quien responde por él, y mientras la mamá está hablando, las cosas que a uno le interesa, que él debe estar interactuando, él está, o la mamá dice, quédate tranquilo y toma el celular. Y te das cuenta que tienen 30.000, 40.000, la cantidad de personas, ahora lo miden por K. Para nosotros que somos viejitos, a veces no sabemos qué significa la K, son miles o millones. Y entonces, pero el niño en tu interacción día a día no trabaja en equipo, es un niño que es retraído, es un niño que no lo llevan, no lo invitan a las fiestas de cumpleaños ni a las piñatas porque no hace nada, sino que va, lo dejan ahí como un mueble y él está en otro mundo. Y algunos llegan a crear una realidad paralela. Dependiendo de la edad, no saben identificar cuál es el mundo real y cuál es el mundo ficticio, como pasó en la película del Cuarto, no sé si la vieron. El niñito veía por televisión, encerrado 7 años en un espacio de 4 metros por 4, y para él eso era un mundo y su realidad con su mamá era otra. Y eso sucede en la vida real. ¿Qué efectos trae eso a largo plazo? Terrible, porque entonces es un niño que no va a tener habilidades, es un niño retraído, es un niño que cuando le toca enfrentar la realidad por algún motivo que no tenga el medio social, queda aislado. Por acá nos dice Freddy Parada, soluciones seguridad en redes. Las redes sociales pueden incrementar la incidencia de las situaciones de riesgo en menores. También nos dice Protector 292, lo que se puede es limitar su tiempo en el uso de Internet. Eso es todo ahora. También nos dice por aquí, un poquito más adelante, educación mediática. Los padres deben conversar con sus hijos para distinguir juntos qué tipo de información puede ser pública en Internet. César García Tobar también nos dice, no estoy de acuerdo de que un niño tenga Facebook. Los padres debemos ser vigilantes de los niños. ¿Estar o no de acuerdo con que un hijo tenga una cuenta en una red social ayuda en todo bueno, esto? yo creo que también hay un poco de satanizar la situación, ¿no? Bueno, yo que vivo de las redes sociales, claro. Yo creo que esto de que se van a convertir en zombies y todo lo demás y aislados del mundo, creo que son casos muy particulares y aislados que se pueden presentar inclusive sin las redes sociales. Yo creo que un niño que sea muy activo en las redes sociales y que sea bien llevado, se vuelve un niño con un nivel de interacción, de inteligencia, de manejo de información mucho más desarrollado que en mi época, por ejemplo. Mi hija tiene grupos de WhatsApp, antes yo iba a la biblioteca, ella lo investiga por Google o tiene... está suscrita a lugares donde le envían información del colegio o de idiomas, por ejemplo, aprende un idioma por el celular. Yo creo que... porque Internet te ha hecho la vida más fácil. Absolutamente. Y yo creo que es una nueva etapa que yo pienso que estamos en una etapa de adaptación y resistencia, como todo cambio. Pero yo creo que más tarde que temprano los padres van a tener obligatoriamente que involucrarse. Yo creo que la nueva generación de padres ya obligatoriamente ya no es opcional que deban estar involucrados en las redes sociales, sino hay que estar porque hay que estar, pero es como toda situación nueva, ¿no? De cambio. Yo creo que al final no significa que todo es malo en las redes sociales, ni todo es una especie de dragón de muchas cabezas, sino es una nueva situación donde hay que involucrarse y hay que adaptarse. Y para esto muy atinado el comentario de Eliana López, que nos dice soluciones seguridad en la red. Para mí no es eliminar, sino limitar. Más como padres aprender sobre bloqueos y seguridad. Es hora de ponernos en esos patines, definitivamente. Ahora, ¿a qué tipo de delitos se encuentra más expuesto un niño, niña y adolescente que haga un uso imprudente de la red? Bueno, lo decía la doctora Darda en su intervención en El Negro Pasado. Primero, bueno, la exposición a delincuentes de todo tipo, de personas acosadores, de personas que utilizan información para estafas, inclusive hay un montón de adolescentes estafados por redes sociales de la manera más simple como venderle un producto que nunca llega hasta extraer datos bancarios, de tarjetas de crédito. Y bueno, también hay algo que es muy importante, que es el bullying en las redes sociales, que creo que es algo que es un tema que sí es muy preocupante, porque si antes el niño iba al colegio y recibía bullying entre 30 personas del salón, ahora lo recibe entre 500, 700 mil o 4.000 en las redes sociales, y eso sí es un tema que hay que estar muy vigilante, porque la exposición es tremenda, y si los niños y los adolescentes son crueles de naturaleza, con este tema del bullying, en las redes sociales peor aún. Inclusive he visto casos
de fotos que ruedan por internet de adolescentes o niños donde se le hacen bullying, los adultos se pegan a hacer bullying. Wow. Entonces, yo creo que ese sí es un tema muy de hilar y de mirarlo con lupa, sobre todo para los padres. ¿Y cuán frecuente es esto del ciberacoso hoy en Venezuela, Muchísimo, doctor? muchísimo. Como dice Israel, es el cyberbullying y además que lleva a consecuencias fatales como el suicidio. Hemos tenido casos no solo en Venezuela, sino mucho en las mismas redes a nivel internacional, porque entonces, claro, empiezan a hacer leña del árbol caído. Entonces, una foto que pudo haber sido que la viste y la enseñaste en el celular, a que la vean 30 personas, que la vean 700.000. Y de los delitos, dependiendo la edad, por debajo de la adolescencia es básicamente delitos sexuales, que es terrible, todos los delitos son terribles, pero los delitos sexuales son los peores. Y a medida que ya la persona que interactúa con ese adolescente ve que ya tiene acceso a cuentas bancarias, vienen las estafas, los secuestros, pero en los más pequeños es básicamente trata de niños y secuestro y abuso sexual. Entonces es terrible y tenemos que todos involucrarnos. Como bien decía Israel, tenemos que aprender a manejar el instrumento y no podemos aislar a los niños porque estamos en un mundo globalizado. Lo que tenemos que enseñarle y decirle la verdad. Así como se habló al principio en los 70, 80, que comenzó muy tenuemente la educación sexual, que terminó siendo una simple clase de puericultura, también tenemos que educar a los niños en esta área, en la casa y en la escuela. Tenemos por acá a Edwin Rodríguez que nos hace una pregunta a través de la cuenta en Twitter @solucionesgb. Vamos a ver si la consigo por acá rápidamente. La tenía por aquí cerca. Ok, se las debo definitivamente porque tenemos muchísima participación como pueden observar. De todas formas, también hay algo que yo quiero dejar en el aire. ¿Cuánto tiempo se puede demorar, Israel, un padre en darse cuenta de que algo así está ocurriendo? Sobre todo si son de estos padres que dicen, yo me niego a tener cualquier cuenta en las redes sociales. Mira, de eso hablamos al regreso de esta pausa. Perfecto. Ya venimos.